esta linda oportunidad que nos concede de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos se sienten felices? Nos estrenamos el mezanino y gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a los hermanos de arriba. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a los hermanos de acá, de este lado. Los dos mezanines, vamos a darle un aplauso a estos hermanos de acá abajo. Den ustedes un gloria a Dios. No, un gloria a Dios. Vamos a ver ustedes. Ustedes. ¡Aleluya! Dios es bueno. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Y seguidamente leemos Deuteronomio 24, 16. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 24, 16. 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder extraer la verdad que ella contiene, Señor. Y que a través de ella nuestras vidas sean edificadas y sean bendecidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén y amén. El tema a tratar en esta noche le he puesto un título: ¿existen o no las maldiciones generacionales? ¿Existen o no las maldiciones generacionales? A nivel del pueblo cristiano se ha discutido hasta la saciedad acerca de este tema de las maldiciones generacionales. Algunos dicen que no existen, otros dicen que sí, y no nos hemos podido poner de acuerdo. Y no es mi propósito en esta noche ahondar en dicha controversia. Pero lo que sí quiero precisar en esta noche, lo que sí usted debe saber, es que hay una gran diferencia entre las maldiciones generacionales y los pecados generacionales. Una cosa son las maldiciones generacionales y otra cosa los pecados generacionales. Cuando no logramos precisar la diferencia entre pecados y maldiciones generacionales, entramos en controversia con la palabra de Dios. La Biblia es clara y contundente cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos.
Ya no se dirá más este proverbio que se hizo muy popular en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Era como un proverbio que ellos usaban frecuentemente. Los padres la embarraron y los hijos están pagando los platos rotos. El Señor dice, ya no se dirá más así en Israel, porque el hijo no va a pagar por lo que hizo el padre. Cada uno va a pagar por su pecado. Cuando nosotros encontramos en la Biblia ejemplos como el de Abraham, estamos seguros que los hijos no pagarán por el pecado de los padres. El padre de Abraham, Taré, era un hombre idólatra. Adoraba ídolos. Pero su hijo Abraham decidió honrar a Dios. Y aunque su padre era un idólatra, la Biblia nos enseña que Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Y se convirtió luego en el padre de la fe. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que, bueno, si tu papá la embarró, entonces tú tienes que morir por lo que hizo tu papá. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tu padre no quiere seguir el camino, pero tú lo sigues, yo te perdono, yo te recibo. En cuanto al pecado generacional, la Biblia no nos da pie para creer en los pecados generacionales, en que yo tengo que responder por los pecados de mis padres. Que si mi padre fue un asesino, aunque yo me convierta y cambie mi estilo de vida, Dios me vaya a condenar por el pecado de mis padres. Eso no tiene asidero en la palabra del Señor. Pero vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Porque el Señor dijo también que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el primer caso estábamos hablando de pecados generacionales y la Biblia está diciendo no existen, quedan descartados los pecados generacionales. Pero en cuanto a las maldiciones generacionales, mira lo que Dios dice: no te harás imágenes, no las honrarás, porque yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es a esto lo que llamamos maldiciones generacionales. Es a esto lo que llamamos arrastrar con una cadena que nos dejaron nuestros padres. El Señor está diciendo: yo visito la maldad de los padres. O sea, toda maldad tiene consecuencias. ¿Está de acuerdo conmigo? Todas las cosas malas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Pero el Señor está diciendo, esas consecuencias a veces van de generación en generación. Eso que hizo tu abuelo allá en el pasado puede seguirte por varias generaciones. Y para ello quiero traer a colación un ejemplo. Si dos hermanos de padre y madre, su padre murió, su madre murió, y reciben una herencia, y la herencia es partida en dos, por la mitad. El uno no recibió más que el otro, pero uno de los dos decide tomar esa herencia y derrochar el dinero de su herencia en mujeres, en trago y en cualquier otra cosa. El otro, en cambio, toma ese dinero, comienza a trabajar, a negociar con él, es juicioso. Al cabo de 20 años, ¿quién cree usted que tendrá más? Obvio,
el que supo darle buen manejo a ese dinero, a esa herencia. Ahora, en cuanto a los hijos de estos dos, ¿cuáles de estos hijos cree usted que tienen mayores oportunidades? Lógico, los de aquel que hizo buen uso de ese dinero. Los otros, los hijos de aquel que malgastó el dinero, los hijos de aquel que los dilapidó, van a tener problemas inclusive para ir a la universidad. No van a tener con qué ir a la universidad. Y si van, les toca trabajar muy duro para poder pagarse la universidad, mientras los hijos del otro pueden ir a las mejores universidades sin mucho esfuerzo. Los padres de estos muchachos, de alguna manera, han influido en el destino de sus hijos, positiva o negativamente. Y es aquí cuando se habla de maldiciones generacionales. Las decisiones que nosotros tomamos sí afectan a nuestros hijos. Si usted toma una mala decisión, eso va a repercutir en sus hijos, quiera o no. Si yo cometo un pecado, ¿usted cree que Dios me perdona? Dios me perdona, pero las consecuencias del pecado las llevo, ¿sí o no? ¿Usted cree que si una muchacha sale embarazada y le pide perdón a Dios, Dios la perdona? Pero el que Dios la haya perdonado interrumpe el embarazo. El que Dios la haya perdonado hace que el muchachito, que su papá después de haber estado con su mamá no quiere saber nada de él, las consecuencias de eso, simplemente como Dios me perdonó, ¿se acabaron las consecuencias? No, las consecuencias siguen. Una cosa es el perdón de Dios y otra cosa las consecuencias de nuestros actos. Es así como estos padres, el uno tomó una buena decisión y dejó herencia a sus hijos. El otro tomó una mala decisión y dejó a sus hijos en la cochina calle. Si el hijo de aquel padre que derrochó el dinero asume el mismo comportamiento de su padre y es un vago, ¿qué va a pasar con los hijos de él? Van a ir de mal en peor. ¿Y qué pasa con los hijos de este? Todavía de mal en peor. Entonces, cuando esto viene una generación y la otra sigue la misma racha y la otra la misma racha, entonces a eso se le denomina una maldición generacional. ¿Por qué generacional? Porque viene pasando de generación en generación. Entonces, bíblicamente, las maldiciones generacionales existen. Lo que no admite la Biblia es los pecados generacionales, que yo tenga que pagar por el pecado de mis padres, pero las consecuencias sí tengo que llevarlas. Las consecuencias no las vamos a poder evadir. Y la ciencia nos ayuda mucho para entender esta verdad. La ciencia habla de muchas enfermedades hereditarias. Ustedes saben, o la mayoría saben, que hay enfermedades que son genéticas. Los genes que han sido alterados, si tiene que ver con los óvulos o el esperma, estas enfermedades son transmitidas a los hijos. Por eso es que cuando usted va al médico, el médico le hace algunas preguntas. Preguntas como: ¿en su familia alguien sufrió del corazón? ¿Alguien le han hecho esa pregunta a los médicos alguna vez? Le pregunta: ¿en su familia alguien sufrió de Alzheimer? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué el médico está haciendo esa pregunta? ¿En su familia alguien sufrió de asma? ¿Alguien sufrió de diabetes? ¿Alguien sufrió de cáncer?
¿Alguien sufrió de artritis? ¿Por qué preguntan esto? Porque la ciencia ha descubierto que hay ciertas enfermedades que son transmitidas de los padres a los hijos. Y esas enfermedades que son transmitidas de los padres a los hijos se le denominan maldiciones generacionales. ¿O usted no cree que un muchacho que heredó de sus padres anemia calciforme, Alzheimer o alguna de estas enfermedades, cáncer, artritis, usted cree que eso es una bendición o una maldición? Una maldición. Entonces, si yo heredo de mis padres una enfermedad dolorosa, penosa, que va a arruinar mi vida, entonces tengo que decir que esa enfermedad es una maldición. Pero es una maldición que fue heredada ¿de quién? De mis padres. Una enfermedad que él o ella tenía y fue transmitida a mí. Entonces nosotros podemos heredar algunas enfermedades de nuestros padres. Y si yo heredo esa maldición, ¿qué pasa cuando tenga mis hijos? La paso a ellos. Y a su vez a sus hijos, y así sucesivamente. Entonces eso que comenzó con mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y viene de generación en generación, eso que no es bueno, lo que está entregando a sus hijos, ¿cómo se le va a llamar? Una maldición. O si quiere llámelo un mal generacional, un mal que viene de generación en generación. Pero no solo heredamos de nuestros padres las enfermedades, también heredamos algunos rasgos físicos. Si a usted, bueno, usted no. Mejor me pongo yo de ejemplo. Si me sale un hijo con los ojos azules y mono, de seguro que mi esposa va a tener un gran problema conmigo. ¿Por qué? Porque mis rasgos físicos de alguna manera se reflejan en mis hijos. Esto no es cuestión de que, no. Algo tiene que haber. Y así como se heredan los rasgos físicos, también heredamos algunas aptitudes. Hablo de las aptitudes con P. Hay gente que heredó de sus padres el arte, heredan el arte. La música, se dice, ese tiene la vena musical. Es para decir, ese heredó de sus padres ese talento. Entonces fíjese que heredamos los rasgos físicos, pero también heredamos algunas cosas que no son físicas. La vena musical, el arte para escribir o diseñar, etcétera. Es heredado de nuestros padres. Así como heredamos cosas buenas, también heredamos cosas malas. Heredamos algunas maldiciones que nos persiguen por secula seculorum. Hay una lista de maldiciones que yo quiero que usted sepa que tienen su origen por allá con el tatarabuelo, pasaron al abuelo, al hijo, al nieto, y si eso no se corta, van a seguir con los hijos y con la siguiente generación y con la otra generación. Por eso hemos llamado a este culto rompiendo maldiciones generacionales. Porque esas maldiciones
El único que las puede romper se llama Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y cuándo podemos romper esas maldiciones? Cuando nos acercamos a Él para decirle: Señor, yo te entrego esta área de mi vida. ¿Cuántos de ustedes, cuando se convirtieron, eran borrachos, les gustaba el trago más que la comida? Levánteme la mano. Bueno, no hay borrachines aquí. Allá tenemos varios. Cuando usted se convirtió, inmediatamente dejó el trago, o usted dispuso en su corazón: no voy a seguir siendo un borracho. ¿Aló? Usted tuvo que tomar una decisión. Los que están en contra de las maldiciones generacionales dicen: no, en el momento que tú aceptaste a Cristo, se rompió toda maldición. Pero mire, el ser borracho es una maldición. Y por haber aceptado a Cristo, la maldición no se fue. Yo tuve que tener parte en cortar con esa maldición. Y así como para dejar de ser un borracho, yo tengo que decir: no más. Ese dinero va a ser para el sustento de mi familia. Me cansé de quedar tirado en la calle y que me tengan que recoger. Fue una decisión: Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero con tu ayuda yo puedo. Entonces hicimos equipo, Dios y nosotros. Y en ese momento, entonces dejamos de ser borrachos. Si alguien tenía problemas con drogas, por haber aceptado a Cristo, inmediatamente las drogas no se fueron. La adicción a la droga se fue cuando él tomó la decisión: yo no quiero seguir más en esto. Dios, ayúdame. Y en algunas ocasiones hasta volvió a fallar, pero de nuevo: Dios, ayúdame. Y hoy son personas libres. Entonces mire que no es algo automático, es algo que tiene que ir de la mano, Dios y nosotros, Dios y nuestra disposición. Cuando hablamos de esas maldiciones generacionales, algunos dicen: no, eso no puede ser, porque usted aceptó a Cristo y todo se acabó. Yo quiero decirle a los que sí así piensan: tenga cuidado, porque usted sabe que el diablo también es astuto. Él quiere que esa puntillita esté ahí para él poder entrar cuando quiere. Él dice: no, tú no tienes ningún problema. Tranquilo, mi hijo, usted está bien así. Porque él quiere tenernos esclavos. Él no quiere que tú tomes la decisión de: yo quiero acabar con esto, yo quiero romper con esto. Él dice: no, eso no existe. Quédese así tranquilo. Por eso debemos tener cuidado. Me llama la atención que los que están en contra de romper las maldiciones generacionales para defender esa postura se vuelven agresivos. Y la palabra de Dios no es para contender. Si tú crees diferente a mí, tú sigues siendo mi hermano. El que tú creas diferente a mí no significa que seamos enemigos. Entonces, cuando veo la agresividad en algunos de ellos, me temo que esté la mano de Satanás allí, para evitar que la gente salga de ese estado de postración. Voy a leerle algunas maldiciones generacionales en las que Satanás está interesado que usted continúe. Y la primera de ellas es la maldición de la ruina. ¿Sabía usted que hay familias que de generación en generación han arrastrado la ruina, la miseria? No importa qué hagan, pareciera que alguien va a sacudirse de esa maldición y que
como que comienza y otra vez al mismo lugar de partida. Son maldiciones que se han estado arrastrando de generación en generación. Si usted comienza a pensar, bueno, ¿cómo fue la vida de mi papá? No, el hogar de mis padres fue un desastre. Yo me acuerdo qué nos tocaba hacer para comer. Pero luego me voy un poco más allá y miro el hogar de mis abuelos. Oye, pero es que es la misma historia. Y mi bisabuelo. Y si pregunto a mis padres y a mis abuelos, ¿cómo fue la vida de tu papá, de tu abuelito? Y es la constante. Entonces, hermanos, no podemos ser tan tercos. No podemos cerrar los ojos ante una realidad. Algo anda mal. Y te voy a decir qué es. Hay una maldición de ruina en tu familia. Esas maldiciones son producidas por muchos motivos. Uno de ellos, por allá el abuelito, el bisabuelo, hizo un pacto. Y a veces en ese pacto, inclusive dijo, el primer hijo que le nazca a mi hijo mayor. Y te involucró sin que tú lo supieras. Y esto parece fantasía. Pero cuando miramos la realidad, esto es más común de lo que usted se puede imaginar. Satanás es el extremo, o lo opuesto mejor, a Dios. Satanás es lo opuesto a Dios. Dios hace las cosas movido por amor y espera que usted y yo en gratitud le sigamos. Pero Él no te obliga. Tiene que nacer de ti. En cambio, Satanás no hace nada gratis. Yo sí creo en que por ahí alguna bruja puede quitarle una enfermedad a alguien. Yo creo. Yo creo que existen las brujas, los curiosos, y que pueden quitar una enfermedad o algo. El asunto es a qué precio. Satanás puede quitar esa enfermedad, pero a cambio necesito que me entregues tu alma. O en su defecto, que me consagres a tu primer nieto, a tu segundo. Porque Satanás no da puntadas sin dedal. Satanás no da nada gratis. Y es por eso que hoy puedo decirte a pie juntillas que esa maldición de la ruina es real y que puede ser provocada por un pacto que se hizo inclusive cuando tú ni siquiera habías nacido. Pero ¿y qué culpa tengo yo? No tienes ninguna culpa. Y es por eso que Dios ha dejado el antídoto, el remedio, para romper con ese tipo de maldiciones. Pero si tú no tomas la decisión de romper, entonces no puedes quejarte, porque Dios te está brindando el remedio, Dios te está brindando la salida. Otra ruina, otra maldición generacional. Fracaso en todo lo que emprendes. Usted conoce gente que emprende una cosa y otra y nada de lo que emprenda sale bien. Es más, las cosas iban bien hasta que él llegó. Donde él pone la mano se arruina todo. Es una maldición. Una maldición de fracaso. Esa persona nunca va a prosperar, nunca va a progresar. Por eso es que hay que mirar con quién nos asociamos. Si yo me asocio con alguien que está bajo esa maldición, chao capital. Porque esa persona está bajo maldición. Conflictos familiares.
no hay un solo matrimonio que se salve. 3 meses, 6 meses, chao, coge tu camino que yo cojo el mío. Maldiciones que persiguen a una familia y usted otra vez hace el estudio. Pero es que mi mamá se separó de mi papá y mi abuelita se separó del abuelo. Y me dicen que mi bisabuelo se separó de mi bisabuela. Hermano, hay algo allí. Y tenemos que tomar una decisión para cortar con eso. O de lo contrario, nosotros vamos a transmitir esa maldición a nuestros hijos. Muerte súbita. Muchos miembros de la familia mueren de manera repentina, producto de esas maldiciones. Quistes, tumores, producto de esas maldiciones. La abuela, la bisabuela sufrieron de fibrosis quística y hoy todavía los hijos, los nietos, los bisnietos están cosechando eso. Alguien tiene que romper esa maldición. Alguien tiene que hacer un pare a eso. Infartos. Muchos mueren del corazón. En mi familia esa maldición ha sido constante. Y yo sufrí de esa maldición. Hasta que dije, no moriré, sino que viviré para ver las maravillas que Jehová ha prometido que haría en mi vida. Pero en mi familia es una cadena. Y yo estoy declarando que hasta mí llegó esa maldición. Que yo rompo con esa maldición. Y que voy a morir, no del corazón. Estoy buscando de qué morir. Y por ahí se me ocurrió, quiero morir de viejo. Y voy a morir de viejo. Vicios. Sí, es cierto que alguien de la familia puede ser diferente, pero estoy hablando de la constante. Y es con eso lo que hay que romper. La buena noticia es que Jesús, dice la Biblia, apareció para deshacer las obras del diablo. Jesús apareció para romper toda maldición. En esta noche nosotros vamos a romper toda maldición que pesa sobre nuestra familia. Toda maldición que yo haya heredado se rompe en el nombre de Jesús. No va a pasar a mis hijos. Me resisto a ser un puente para que mis hijos hereden esa maldición que viene de generación en generación. Pero para eso hay que pararse en la brecha, tomar la autoridad de Dios. ¿Sabías que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te dio autoridad? Y te dio autoridad inclusive para hollar serpientes y escorpiones. Te dio autoridad para decirle, diablo, me paro sobre tu cabeza. Mi familia no la tocas más. Dios nos dio esa autoridad y nosotros tenemos que usarla.
Yo no sé cuántos quisieran romper esa maldición en su familia. Yo no sé cuántos quisieran decirle: diablo, se acabó el jueguito, porque hoy he entendido que yo tengo la autoridad para romper con eso. Tú puedes tener la autoridad, pero si no la usas, no va a pasar nada. Yo puedo tener la llave de un cuarto donde hay suficiente provisión. Y por más provisión que haya allí, si yo no utilizo la llave, voy a estar pasando necesidad, aunque eso esté lleno de provisión. Yo tengo que usar la llave, y Dios, por su Espíritu Santo, nos ha dado una autoridad y nos dice: simplemente úsenla. Los que quieren usar esa autoridad para romper cualquier tipo de maldición en su vida, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Ahora escúcheme bien. Escuche bien. Así como para recibir un milagro físico o de cualquier índole, es menester que la persona tenga fe para recibirlo. De igual manera se requiere que nosotros tengamos fe para romper esa maldición. Usted puede hacer: ay, claro que se rompe esa maldición. Olvídate, mejor siéntese. Estamos hablando de usar la autoridad, porque tú te vas a enfrentar con el propio diablo. Cuando tú vas a romper una maldición, le estás diciendo a Satanás: se acabó el jueguito con mi familia. Ahora vamos a pelear. ¿Cuántos quieren pelear contra Satanás? Si Dios es por nosotros, el Señor está con nosotros para pelear. Pero si tú dices: oye, Satanás, Satanás se te ríe, se burla. Ustedes recuerdan por allá a un hombre que fue a reprender unos demonios y dijo: hey, demonio, en el nombre del que predica Pablo, ordeno que te vayas. Y el demonio se le devolvió: yo sé quién es Jesús y a Pablo conozco, pero tú quién eres. Y se le fue y le pegó una revolcada tremenda. Es que Satanás sabe cuando nosotros estamos ahí con Satanás, yo voy a pelear contigo, ¿viste? No, usted tiene que usar la autoridad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Mira lo que vamos a hacer. Satanás se va a ir no por ti, porque quién eres tú y quién soy yo. Se va a ir por el que está dentro de nosotros. Se va a ir por el que está en medio nuestro. Por eso vamos a poner en la pantalla una declaración y usted la va a repetir conmigo. Pero por favor, si va a decir mejor no diga nada, ese callado, para que no pase la vergüenza ahí. Pero vamos a repetirlo con autoridad. Cuando hayamos terminado esta declaración, yo no sé dónde está el del chofar. En Israel, cuando se tocaba el chofar, esto eran las bocinas. Cuando usted lee en la Biblia las bocinas, estas eran las bocinas que se mencionan en la Biblia, el chofar. Y cuando tocaban esto, uno de los sonidos de esto era triunfo, victoria. Cuando terminemos de hacer esa declaración, que le pongan un micrófono, usted va a tocar ese chofar y vamos a comenzar a proclamar la victoria de Cristo en nosotros y en la vida de nuestra familia. Amén. ¿Qué pasó con la lista? ¿Ya llegó? Muy bien. Antes de comenzar a proclamar esto, cierre sus ojos. Piense en las cosas que hemos hablado.
¿Cuál de ellas ha estado afectando su vida, la vida de su familia? Problemas del corazón, anemia, Alzheimer, asma, diabetes, cáncer, artritis, ruina. Por más que intentas, vuelves al punto de partida. Fracaso en todo lo que emprendes. Conflictos familiares, no hay un solo hogar que esté bien, todos se han reventado. Todos los matrimonios en la familia están manga por hombro. Muerte súbita. ¿Cuál de ellos ha estado afectando tu familia? Identifícalo. Y cuando hagamos esta declaración, tú vas a declarar que ese problema se va de tu casa, de tu familia. Que tú fuiste la última persona que fue tocada por esa maldición. Pero ahora se va no solo de tu vida, sino de la vida de toda tu familia, en el nombre de Jesús. En las pantallas está la declaración. Repita conmigo. Usted va a seguirme. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo renuncio a todo pacto de ruina y de miseria que voluntaria o involuntariamente pesa sobre mi vida y la vida de mi familia. Rompo toda maldición heredada de mis padres y que a su vez pesan sobre mis hijos. Declaro sobre mi vida y mi familia toda clase de bendición de Dios. Declaro que hoy los cielos se abren sobre mi familia. Declaro que somos como saetas en las manos de Dios. Declaro que somos benditos en la ciudad y en el campo. Declaro que mi generación será de hombres y mujeres santos, temerosos de Dios. Declaro que en mi casa habrá siempre provisión. Declaro la protección de Dios sobre mi familia. Declaro que mi familia será prosperada y emprendedora. Declaro que mi familia será un ejemplo a la sociedad. Declaro que mi familia tendrá posesiones, bienes, casas, autos. Declaro que mi familia no tendrá necesidad de prestar, sino que prestaremos a otros. Declaro que mi familia ha sido puesta por cabeza y no por cola. Declaro a mi familia sana por todas las generaciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria.